Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Vivi, un gusto estar contigo, con la audiencia por supuesto, y para desarrollar este tema que es muy importante, es de vital importancia, porque de repente podemos tener en la casa, en la empresa, en el automóvil un extintor y no sabemos cómo usar de repente. Así mismo, y hoy vamos a conocer no solamente cómo usar, sino también vamos a conocer una empresa nacional que está en el primer lugar en todo esto de prevención. Vamos a hablar del manejo correcto de extintores para prevenir y controlar incendios. Así es, Vivi, tenemos una placa informativa sobre precisamente este tema, veamos. Y dice lo siguiente: los incendios se producen en casi cualquier entorno de nuestra vida diaria y estar capacitado para afrontarlos puede salvarle la vida. El fuego se clasifica en diferentes tipologías según el combustible o material que lo origina. Hay un extintor para cada clase de fuego y saber cómo utilizarlo es una información vital para evitar consecuencias graves. Así es, y para hablarnos de este tema estamos en compañía de la magíster Fabiola Rojas. Ella es gerente administrativa de Preven SRL. Bienvenida Fabiola, ¿cómo estás? Es un honor poder una vez más compartir este espacio orientado sobre el uso, manejo adecuado de los extintores. Especialmente poder transmitir esos conocimientos hace que podamos marcar la diferencia en cuanto a lo que es en situaciones de emergencia, por sobre todo salvar la vida y también aprovechar el desarrollo, el crecimiento, la innovación que trae el sistema capitalista para poder aportar recursos que son la tecnología y como este espacio para capacitarnos y sobre todo aprovechar esos recursos para proteger la vida. Eso es muy importante. Y yo decía al comienzo, Fabiola, Vivi, bueno, de repente tenemos y no sabemos cómo actuar en esos momentos y en otras oportunidades u ocasiones no contamos con estas herramientas, ¿verdad? Y entonces con el programa de hoy probablemente se va a generar una concienciación en la gente, ¿no? Así mismo. Y los que llamen a pedir sus extintores, mencionando al Doctor en Casa, van a tener un descuento. Claro, ¿verdad? claro, exactamente. Buen punto. ¿Viste? Sí, me gusta. Claro, no, pero vamos a hablar de todo esto. Y lo que decía Antonio es cierto. Muchas veces uno piensa no nos va a pasar nada. Claro. Todo el mundo piensa eso. En general pensamos que a nosotros no nos va a tocar y creemos que es hasta que toca, ¿verdad? Entonces, más aún que vemos tantos incendios en nuestro país, por lo menos en las casas, por esas conexiones, porque estamos muy acostumbrados a poner cablecito, un triple y después otro triple encima del triple, y hay millones de cables que salen y eso es terrorífico. Es totalmente terrorífico, pero se hace. O sea, es cotidiano eso y es importante, como mencionó, ¿verdad? El señor Antonio, ¿verdad? Que estaba diciendo que es importante tener en cuenta que tener esa conciencia, concientizar y por sobre todo enseñarle a los pequeños cómo accionar o cómo actuar en esa situación. Si bien es una situación que nos nubla el miedo, el pánico, pero es como que tenemos que saber desenvolverlo un poquitito, cegar lo que es eso y poder actuar, ¿verdad? Y saber las medidas correspondientes, las recomendaciones, tomar en cuenta eso, ¿verdad? Más bien ahora tenemos el poder de la tecnología, en donde tenemos todo a mano, entonces es un poquito hacer ese esfuerzo y leer un poquitito y saber o instruirse escuchando este tipo de programas, ¿verdad? Claro. Que podrían ayudar a las personas como para poder direccionarse. Es importante aprender, que es lo que vamos a hacer en el programa de hoy, así cuando estamos todos tranquilos, ustedes en su casa o en el lugar de trabajo, lo que sea, no hay ningún problema, entonces podemos atender y ver cómo se hace, qué se hace y cómo se abre este extinguidor, exacto, se le saca esa trabita y todo, porque llegado el caso que tengamos que usar, ahí nos va a venir a la mente este programa, ¿verdad? Y vamos a saber
usar. Sí, porque el extintor salva la vida, Claro. pero es importante saber cuándo y cómo utilizar. Entonces es importante saber eso porque así también el conocimiento mata el miedo, Sí. pero mata el fuego también. Ay, me gustó eso. Sí, buena frase Sí, sí, de sí, marketing, sí, por sí. supuesto, pero es real, Sí, es lo que real, es sucede. verídico. ¿Verdad? Totalmente. Y vamos a hablar sobre la clasificación también de los diferentes tipos de extinguidores, es decir, hay mucho todavía por desarrollar en lo que es el programa del día de hoy, pero tenemos nuestra primera pausa, Vivi. Así mismo, volvemos en minutitos. Continuamos aquí en el Doctor en Casa, hoy en modo prevención. Siempre hacemos prevención acá de la salud, pero hoy en modo prevención de accidentes, que es muy importante, y hoy vamos a aprender cómo utilizar los extintores y una cantidad de otras cosas más que nuestra invitada va a estar comentándonos. Yo le decía que es importante, le estaba contando algo que a mí me pasó hace unos años, una situación que en un lugar donde yo vivía sonó la alarma de incendio a las 2 de la mañana y ahí te vienen, uno dice, no, yo dije, no puede ser, no olía nada de fuego, ni de humo, ni de nada. Pero ahí me vino a la mente todo lo que uno aprende leyendo, viendo este tipo de programas, de qué tenés que hacer, que tenés que bajar por la escalera, que no uses el ascensor, qué sé yo, dependiendo si estás en un edificio, ¿En una qué casa, situación? la situación. Pero a todo el mundo, gracias a Dios no fue nada, fue la alarma que se disparó Falsa sola. alarma. Falsa alarma, nunca mejor dicho. Pero el susto que nos pegamos todos es, ¿y cómo uno va a reaccionar? Porque muchas Claro. veces hay gente que reacciona y acciona y otra gente que se queda Tiesa. paralizada. Sí. Y así como decís, hago hincapié en lo que dijiste, ¿verdad? De repente no pasó nada, no pasó a Gracias a mayores, Dios. por suerte, pero por eso es importante esa recomendación de poder verificar ese mantenimiento, ¿verdad? Por ejemplo, de los detectores de humos, los detectores de humo calor, o sea, hay sus clasificaciones. Si bien no vamos a hablar de cada una de ellas, pero sí es como que necesitamos que se hagan las verificaciones, que estén parpadeando los detectores, porque así nosotros nos damos cuenta que ese detector está funcionando. Claro. Si ese detector, vemos si en algún lugar te fuiste, se fueron, ¿verdad? Qué sé yo, en un hotel Sí. o en un shopping igual, ¿verdad? Entonces, están ubicados por ciertas zonas y ese detector tiene que parpadear, tiene que tener una luz que parpadea. Sí. Entonces es como que sí está en funcionamiento, pero si no, entonces ese detector está como que no está en funcionamiento. adorno, De ¿no? adorno, de estar ahí, ¿verdad? Por decir, está porque tiene que estar, ¿verdad? Entonces es como hacer todas esas recomendaciones de mantenimiento para la seguridad, para que en el momento que sí ocurra, pueda salvarnos la vida o salvar la vida de otras personas. Claro. Y también la mejor manera de prevenir, además de tener detectores, de tener extintores, de tener todo eso, es no hacer las cosas que Indebidas. pueden causar un accidente y un incendio. Por eso es importante justamente que vamos a entrar a hablar de los tipos de clases de fuego y para esos fuegos qué extintor utilizar, ¿verdad? Si bien puede apagarte el incendio, pero vamos a ir viendo cómo vamos a utilizar eso, ¿verdad? O sea, cada Perfecto. parte. Totalmente. Y hay varios materiales que vamos a estar mostrando a continuación. Pero antes también acotar a eso que estabas mencionando, Fabiola, muchas veces por desconocimiento y en otras ocasiones empresas o en este caso en la familia, de repente se omiten muchas veces estos cuidados, ¿no? La prevención, y solamente se actúa ante una posible visita de fiscalizadores, etcétera, Exacto, ¿verdad? exacto. Pero eso es un error. Vamos al material. Tipos de fuego. Tipos de fuego. Clase A.
Fuegos con combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc. Clase B. Fuegos donde el combustible es líquido, como por ejemplo el aceite, la gasolina o la pintura. Clase C. En este caso el combustible son gases como el butano, propano o gas ciudad. Clase D. En este tipo de fuegos el combustible es un metal, el magnesio, el sodio o el aluminio en polvo. Justamente en el material habla de la clasificación de los tipos de fuegos. En muchos materiales o en internet o en libros van a encontrar, ¿verdad?, que hay esa clasificación A, B, C, D, E y F o K van a encontrar. Entonces hay que diferenciar para poder saber, por ejemplo, si tenemos una empresa, si tenemos una casa, qué tipo de extintor utilizar en esa casa o en esa empresa, o por ejemplo en este estudio, qué extintor utilizar. Entonces, para esa clasificación tenemos, como estaba diciendo en el material, pero voy a volver a hacer hincapié, a repetir eso, la clase A, en donde encontramos todo lo que es papel, cartón, para apagar esos tipos de ¿verdad?, fuegos. Entonces utilizamos, ¿verdad?, tenemos papel, madera, tela y muchas más, ¿verdad?, que digo más o menos las que sí son más conocidas. Y ahí podemos utilizar tres tipos de extintores: un extintor de agua, un extintor de polvo químico seco o un extintor de CO2. Tres tipos de extintores se puede utilizar para apagar esos tipos de fuego. Luego tenemos la clasificación B, que son toda la parte de líquidos inflamables, ¿verdad?, que encontramos el aceite, la pintura, la gasolina, que ahí, por ejemplo, no vamos a utilizar extintores de agua, ¿verdad?, porque ahí tenemos líquidos inflamables que pueden ocasionar una explosión, algo, o por ejemplo por los materiales eléctricos. No podemos tirar por el material eléctrico o la electricidad agua. Claro. Entonces vamos a utilizar extintor de polvo químico seco y CO2. Son esos tipos de extintores las que vamos a utilizar. Luego tenemos la clasificación, ¿verdad?, C, que son los gases inflamables, ¿verdad?, que tenemos el butano, el propano, todo eso, ¿verdad?, que es otro tipo de extintor que se utilizan, ¿verdad?, para ese tipo de inflamables. Luego tenemos también la clasificación D, ¿verdad?, que son los metales, ¿verdad?, metales combustibles, que está toda la parte de aluminio en polvo, todo eso. Eso encontramos en ciertas características, en ciertas partículas cotidianas que voy a mencionar luego. Entonces, y también la que tenemos en lo que es la clasificación K, todo lo que es aceite y grasas, que es para la parte de cocinas industriales, grasas, específicamente para restaurantes y cosas así. Y en un lugar que hay todas esas cosas, o sea, hay electricidad, hay cables, hay madera, hay cocina. Ya me quiero adelantar. Ya me quiero adelantar así esto. No, se utilizan todos esos tipos de extintores. Por ejemplo, en un sector, qué sé yo, vamos a decirle, es una tienda en donde hay electrodoméstico, hay electricidad, hay madera, en cada sector tiene que haber un tipo de extintor para ese sector. Entonces, porque pueden haber otras, claro, están los extintores que se caracterizan por sus quilajes y por el precio. Entonces, muchas veces uno se va por el precio y no por la precaución o para salvar ese equipo. O sea, por ejemplo, si yo en este estudio se puede comprar un polvo químico seco, un extintor así, claro, va a apagar el incendio, pero ¿qué puede ocurrir? Pueden dañar todos los materiales acá, todos los activos, entonces te va a generar un costo. Claro, es como que se haya incendiado nomás, claro, ya no funciona. Es una pérdida total. Sí. Entonces, a veces no mirar el precio, sino que mirar también lo que es la precaución de lo que te va a salvar, de lo que te costó invertir para hacer esto, ¿verdad? Entonces, de diferentes tipos de sitios vos podés utilizar diferentes tipos de extintores, ¿verdad? Pero ya depende también de la visión, de lo que vos querés, de qué es lo que te proyectás, Claro. o sea, pero si vamos a hablar, si yo te voy a decir así como empresa de prevención contra incendios, yo te voy a orientar y te voy a decir, esto es lo que te es recomendable. Claro, pero ustedes como empresa van a un lugar
miran, hacen la inspección y entonces recomiendan, bueno, acá para este piso que es la cocina o que lo que sea, este tipo de extintor. Para este otro lugar, este tipo de extintor. Exacto. Entonces, la gente, la persona, en el momento que ocurra el incendio, no tiene que estar pensando qué clase de extintor, sino que ya está ahí el que se necesita. O sea, si bien nosotros hacemos las inspecciones, ¿verdad? Y generalmente la empresa Preven hace inspecciones gratuitas porque nosotros ofrecemos ese servicio diferenciado, personalizado y, o sea, se van los agentes o los técnicos como para poder hacer eso y se mide todo por centímetro, todo, en qué lugar tiene que estar, si hay un edificio de 3 pisos, en los 3 pisos tienen que haber extintores, no solamente en un piso, o sea, se hace todo con las recomendaciones y después el cliente o la persona es como que elige, ¿verdad? Claro. ¿Qué quiere, verdad? O sea, Sí. Bueno, y ahora, ya que hablamos rápidamente, ahora vamos con esto, extintores de agua. Este es el siguiente material que vamos a ver. Extintores de agua. Son apropiados para extinguir fuegos de tipo A, es decir, los producidos por combustión de elementos sólidos como madera, cartón, plástico. El poder del agua como elemento extintor se debe a su gran capacidad para absorber el calor, consiguiendo reducirlo más deprisa de lo que el fuego es capaz de regenerar. Es muy importante no utilizarlo en lugares donde haya una corriente eléctrica para evitar el riesgo de electrocución. Justamente ya me adelanté un poquitito al material, ¿verdad? Que habla justamente de los fuegos A, que es para el extintor, ¿verdad? De agua, justamente. ¿Por qué? Porque es específico para esto, ¿verdad? Que es el polvo químico seco que se utiliza para eso. Como estaba diciendo, el agua tiene su poder, pero para ese tipo de fuego. O sea, para otro no te va a generar, o sea, otra vez un problema, una dificultad otra vez. Por eso es importante saber cómo y cuándo y qué extintor utilizar. Entonces, como que ya me adelanté un chiqui a eso, ¿verdad? De lo que es el extintor de agua, pero es algo importante y clave también conocer y saber. ¿Y cómo es el extintor de agua? O sea, el extintor de agua se utiliza generalmente para apagar todo lo que es la parte de madera, plástico, pero todo. Es todo un lo que extintor. Es un extintor ¿Y que tiene utiliza agua? no, que es la clasificación ABC. Ajá. Y se utiliza como el polvo químico seco. Ah, ya. Entonces, como que tiene unas partículas también que ayudan para utilizar eso, ¿entendés? Entonces, también él tiene presión. Todos los extintores tienen Sí, una presión. sí. Que se caracterizan por, algunos tienen manómetro, otros no, que son de alta frecuencia, que eso también tiene esa clasificación, pero también se utiliza eso. Y cuando uno mira, los extintores no son muy grandes, o sea, hay extintores más grandes, ¿verdad? Hay extintores más grandes. Pero hay algunos que no son demasiado grandes y uno se imagina, yo me imagino así un fuego, no vas a necesitar más. Y en este caso, cuando ya no se pueda, eso es justamente, el extintor es preventivo. Justamente te va a apagar, pero a gran magnitud. El fueguito que comienza. Claro, el fuego que comienza, de repente vos ves, no subestimarle al fuego, justamente, entonces es como para una precaución. Pero si es una magnitud más grande, ya están los bomberos, claro, o las bombas que son preparadas para poder apagar esos tipos de fuegos, ¿verdad? Que ya son a magnitud, ya no vas a poder. Ya viene, o sea, es muy, muy fuerte. Perfecto. Bueno, llegó el momento de hacer un pequeño corte, pero volvemos enseguidita.
aprendiendo mucho acá en El Doctor en Casa, así que ustedes también, me imagino, ahí en sus casas. Y es importante prevenir, Viri. Asimismo, obviamente, cuando vemos las noticias y vemos un incendio aquí, otro allá, en una fábrica, en una casa, en un edificio, Dios mío, tantas pérdidas materiales y muchas veces pérdidas humanas, gente que no pudo reponerse, si no perdió la vida por el tema del oxígeno y del humo y de todo eso que le hace también daño. O sea, realmente es algo que todos tenemos que frenar, pensar que no nos va a pasar nunca, pero por las dudas prepararnos. O sea, esperar el mejor de los escenarios, pero estar preparados para el peor. Porque así hay que hacer, ¿verdad? Obviamente, esa es la prevención. Y también los incendios, estamos hablando en general, con el calor que hace, hay épocas de calor que se incendian los campos, se incendian, saltan en las casas la parte eléctrica. Vos comentabas paneles, el tema de los ómnibus, de los buses. Que de repente es mucha potencia, ¿verdad? O sea, a veces los colectivos o los buses que son diferenciales, que son con aires, entonces de repente a veces están al aire, como se dice otra vez, lo que es todo lo que es el aire acondicionado, entonces ya sobrepasa y genera una combustión. Sí. Y es como que sobresalta eso y y a veces los buses lastimosamente no tienen extintores. O por ejemplo, el bus es muy grande y el extintor es de 1 kilo y no es correspondiente para lo que es así. O de repente una Scania, ¿entendés? Que debería tener 2 a 3 extintores, no tienen. Y ahí ocurre algo que sí vos podías prevenir. Claro. Bueno, y justamente de eso se trata el programa de hoy. Y ahora tenemos un material que habla de otro tipo de extintores. Extintores para polvo y extintores CO2. Extintores de polvo y extintores de CO2. El de polvo es el más común y es indicado para los tipos de fuego A, B y C, es decir, combustión de sólidos, líquidos o gases. Por sus múltiples aplicaciones, son una magnífica protección para las viviendas, oficinas y empresas. Los extintores de CO2 también son aptos para fuegos de tipo A, B y C, pero se utilizan en maquinaria delicada y equipamientos eléctricos. Además, hay que tener en cuenta que al contener un elemento químico, se debe salir de inmediato del lugar cuando se extinga el fuego para evitar intoxicaciones. El polvo químico seco, ¿verdad?, es el que más es utilizado. Y que el precio varía de acuerdo al quilaje, obviamente, pero es el que más se utiliza, el que es justamente el que va a apagarte el incendio de todas esas características de fuego, pero están segmentados otra vez como el CO2, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay de diferencia entre el polvo químico y el CO2? Como para que se pueda así entender, es que los dos te van a apagar el incendio, pero como estaba diciendo en los bloques anteriores, el polvo químico seco capaz te apague, pero te va a dañar tu materia prima, te va a dañar, por ejemplo, si estamos en una cocina, ¿verdad? De repente puede ser más factible un CO2, porque no va a tirar partículas, pero hay específico para la cocina. O sea, está el APK, que es el extintor de cocina, porque no tiran partículas, pero el polvo químico seco te va a apagar todo, pero te va a dejar todo estropeado. Entonces, esa es la diferencia. Ambos apagan tipo de fuego A, B, C, los dos, pero la diferencia es que uno deja partículas y el otro no, y te cuida tu activo, tu material, todo. O sea, esa es la diferencia como para que se pueda así entender a nivel global. Sí. Y a nivel residencial, de repente, quienes nos están viendo ahora, ¿verdad? Quieren proteger también sus bienes y sus vidas también, ¿no? Para la cocina, ¿cuál sería entonces mejor en una casa? Y sería lo recomendable el APK,
Si es Sí. que más bien van por el sector de cuidado, de la parte de prevención, de cuidar lo que es. Generalmente puede ser una casa que se dedique a hacer comidas y venda en su casa, qué sé yo. Entonces, como que tiene su activo, su industria, su horno, industriales o cosas, sus materiales. Entonces, obviamente que yo creería que va a optar por un extintor de cocina, ¿verdad? Claro. Pero si es como yo siempre digo, si es por el precio, ¿verdad? Va a ir por un polvo químico seco o un PQS también se le llama, ¿entendés? PQS. ya. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo más bien de la persona, de qué es lo que quiere realmente. Pero si yo voy a decirle, no, te conviene esto, para el dormitorio esto, si tenés de 2 pisos, te conviene tener en ambos y tener señalizados, ¿verdad? Y es importante hacer mención de que es tener esos cuidados preventivos en cuanto a lo que sería la parte de señalización cuando ocurre un incendio. Como Entonces, señalización cuando ocurre. por ejemplo, si estamos en un edificio, un departamento, tienen que tener salidas de emergencia y que señalen las salidas de claro. emergencias, que tengan un reflector o luz de emergencias, o sea, que tengan todas esas señalizaciones para poder saber correctamente evacuar un Claro, incendio. Claro. Entonces solamente se menciona eso porque justamente en una casa también se puede tener eso. Ahora si es una casa muy grande, igual independientemente de que sea una casa pequeña, podés tener los cuidados preventivos. Claro. Justamente para poder aportar eso y ya en tu casa vos te preparas. Yo, por ejemplo, no sé si soy un poco maniática porque estoy en el ambiente. ¿Seguro? Pero yo, por ejemplo, cuando me voy en los shopping, yo miro todo. Ah, ¿verdad? no, yo también hago eso y no estoy en ese ambiente. Pero te digo, no sé, por eso es que no sé si soy yo. Al cine, entro al cine y miro dónde está la cosa de la Claro, salida. la salida. Eso a mí me pasó desde lo de Coabolaño, Sí. desde esa vez que me quedé así, Como que te pensando quedaste- que creo que a todo el mundo le pasó eso porque cualquiera podía haber estado en ese supermercado ese Sí. día. Y bueno, y ahí Tener ves esa, que lo claro. que veías en las películas, bueno, sucede Está en la vida sucediendo en real. la vida real. Pero a mí me pasa, ¿verdad? En todos los lugares que me voy, ¿verdad? Igual en lugares que sean medio abiertos, igual es como que veo porque, o sea, como te estaba comentando, Preven no solamente está en la parte de extintor, o sea, también en otros servicios de mantenimiento, de hidrantes, de alarmas, de fumigación, de detectores, todo, ¿verdad? Entonces, es como que ves toda esa parte preventiva. Claro. Y yo me fijo en todo, ¿verdad? Incluso, igual viendo otras cosas, películas y qué sé yo, ¿verdad? Que ocurren y a veces ocurren en la vida real, como decís. Entonces, a veces hasta me veo si un edificio tiene vigas y cómo está, ¿verdad? O sea, porque estás en el ambiente. Claro. Entonces, es como que también está en el ambiente Sí. y es más por precaución. Ah, no, yo vivo más tranquila. Yo no miro si tiene vigas o qué sé yo, No, solo pero ya salida de parece emergencia. demasiado maniática. Sí, no, pero es que es tu trabajo, es lo tuyo, es tu métier, obviamente. Sí, entonces es como que veo, y también es importante tener en cuenta en dónde están. ¿Dónde están los extintores? ¿En qué parte están? Si están visibles, ¿verdad? Una vez que uno ya, obviamente no se va a acordar qué tipo de fuego es, qué tal cosa, es importante saber en dónde están ubicados Claro, y cómo bien a la direccionar. vista. Y bien a la vista. Tenemos más materiales para compartir con la gente y es sumamente importante todo lo que nos estás diciendo e incluso, ¿verdad? Puede ser un desperfecto de repente de la electricidad que origine un incendio y en otras ocasiones, no sé, una persona fumando en una estación de servicio donde hay combustible, Dios ¿verdad? mío, eso Cosas me da que tanto pasan, ¿no? miedo. Terrible realmente. O sea, obvian totalmente ese Sí, cartel, prohibido sí. fumar. Totalmente, ¿no? Increíble. Bueno, ahora sí, vamos al siguiente material que habla sobre extintores para fuegos especiales. Extintores para fuegos especiales. Son los únicos que se pueden utilizar para sofocar fuegos de clase D, donde el combustible es un metal. Actúan en general por sofocación y algunos también absorben el calor, actuando al mismo tiempo por enfriamiento y por sofocación. ¿Qué Son cosa? fuegos especiales. Los juegos especiales están todo en la parte de lo que es magnesio, aluminio en polvo,
todo lo que sería la parte todo lo que es la parte de metales combustibles. ¿Verdad? Dentro de esa clasificación D, encontramos también en esa clasificación lo que estaba diciendo, todo lo que es cocina, todo lo que es K, ¿verdad? Dentro de esa, en muchos materiales vas a encontrar separado, clasificación D, y en otros a veces juntos. Entonces dentro de eso lo que hace es un extintor. Generalmente vos cuando percutas un extintor, un polvo químico, sale así partículas blancas, ¿verdad? Pero por ejemplo en este tipo de extintor es por enfriamiento y sofocación. O sea, ¿qué significa, verdad? Sale como algo congelado al percutar. ¡Ay, me encanta! Sí, eso. entonces no es que sale así partícula o agua o qué sé yo, o espuma mecánica, que son otros tipos de extintores, pero por ejemplo sale algo así como algo frío. Entonces, ¿qué hace? Enfría, congela. Y nos salen partículas y cuida también tu materia prima o cosas así, ¿verdad? Entonces, encontramos en aluminio en polvo, el magnesio, en todas esas cosas que, por ejemplo, están en los fuegos artificiales, por ejemplo. Para decirte más, ¿dónde encuentro, dónde localizo el aluminio, dónde localizo el magnesio, dónde está eso? Están en los fuegos artificiales. El look en el mercado, ahí lleno de fuegos artificiales. Entonces, para esos tipos de, o sea, si vos te pones a profundizar más, están ahí todos los ejemplos. Te digo así algo más común, por ejemplo. Pero no te digo lo más técnico, pero... ya en las fábricas también. Claro, ¿entendés? Está ahí como que, ¿entendés? Y entonces también está lo que es justamente la cocina, que hace el enfriamiento y el congelamiento, ¿verdad? O sea, y sale algo frío, ¿entendés? Lastimosamente no tengo acá para mostrar así, pero... la próxima vez pero la próxima, quiero ver eso en frío. Eso me encanta. Sería bueno ver. Sería bueno hacer una capacitación aquí, ¿verdad? En el programa, entonces con todo, entonces hacemos los tipos de diferentes tipos de extintores y se ve ahí la diferencia. Porque una cosa es decir, buscar, pero otra cosa es ver, experimentar. Ahora, te quiero consultar algo. Esto es algo que a mí me pasa... tenemos tantas estaciones de servicio en nuestro país, que ya la verdad es que en una cuadra puede tener 2 estaciones y eso supuestamente no debería ser, pero bueno, a un motivo sí en pasa. Barrio, pero en las estaciones de servicio ahora está de moda que hay tipo lugares para quedarte a comer. O sea, algunos tienen luego su tipo restaurancito, no es tiendas que vos comprás y llevas, sino que te quedás ahí. Es tipo un shopping, algo así. Sí, a mí no me inviten nunca porque no me voy a ir a esos lugares porque me da miedo de estar tranquila y feliz sentado encima de no sé cuántos miles de litros de combustible. Eso, ¿qué tienen que tener esas estaciones? ¿Tienen que tener cada medio metro un extintor? O sea, para mí, sin quitarle laburo a nadie, ¿verdad? O sea, independientemente a eso, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con eso porque es como un lugar que es para cargar tu combustible. O sea, si bien está el marketing, el speech, el atraerle a la gente, pero o sea, yo creo que hay otras formas. Y no es recomendable. Yo no sé bien qué ley o cómo regula eso, o si cómo controlan o cómo fiscalizan, ¿verdad? Pero a mí me da pánico, porque hay muchas estaciones de servicios, no voy a nombrar nada, pero como que también no tienen las precauciones o los extintores correctos para usar ahí. ¿Te imaginas? Y después también el grupo acá pasa, ¿verdad? El grupo de amigos que van, que dejan sus autos, comienzan a tomar y a fumar. Y están ahí. No, es brutal. Sí. Y entonces yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Como te dije, no sé bien cómo se está manejando esa situación, pero a veces puede ser como decir, es brutal y a veces no tienen las precauciones necesarias, porque una estación de servicio tiene que tener todo hidrantes, tiene que tener bombas, tiene que tener balde de arenas, tiene que tener todo lo que es los extintores, porque no son un extintor PQS, no un polvo químico seco, especiales, por supuesto. Para los gases inflamables, o sea, están las espumas mecánicas, que se llama espuma mecánica, ¿entendés? O vas a encontrar EM,
¿entendés? Así vas a encontrar. Bueno, si alguien alguna vez se fijó, porque yo me fijo que haya extintores, no qué clases son, pero ahora ya estoy aprendiendo. Sí. Bueno, tenemos que hacer un cortecito. Volvemos, pero así de rápido. Estamos de vuelta aprendiendo muchísimo y bueno, pensando también y cambiando ideas, que seguramente a ustedes también les está pasando lo mismo en la casa, sobre qué cantidad de cosas que hacemos en el día a día y que estamos poniéndonos en peligro y no nos damos cuenta. Muchos errores también que cometemos, y de eso es el material que vamos a ver, que habla de los errores más comunes cuando ocurre un incendio. Errores más comunes cuando ocurre un incendio. Intentar apagar con agua la llama en una sartén con aceite. Lo correcto es ahogar el recipiente para extinguir la llama. Otro error es subir al último piso, ya que el fuego tiende a ir hacia arriba. No es conveniente encender interruptores. Por si hay una fuga de gas, la chispa puede ser el detonante del incendio. Nunca se debe tomar el ascensor, ya que es donde se suele concentrar el aire caliente y el humo. Además, el incendio podría afectar a los cables o a la maquinaria. Si bien estaba diciéndole, hay un montón de errores y horrores, vamos a decirle, ¿verdad? Que suele ocurrir, pero a veces es realmente por desconocimiento. O por susto también. O por susto, ¿verdad? Que en ese momento sea, cualquier cosa haces. Vamos como clasificar ahí, ¿verdad? De que son por estas situaciones, pero para eso estamos ahora enseñando, instruyendo un poco para que también puedan las personas conocer un poquitito, ¿verdad? Para mí, vital es poder conocer dónde están los extintores, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? Como precaución. Pero como hablamos de los errores, este es el error así súper top número 1, ¿verdad? Que es el tema de que vos estás cocinando y lo que hace es, bueno, automáticamente tu cerebro o la parte reptiliana es como que actúa y decís, no, el agua apaga el fuego. Entonces, como que decís, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace, verdad? Tener ahí, cocinar tranquilo y se sube, ¿verdad? O sea, el aceite ponéis, la llama está ahí y tira el agua. Pero es porque, tipo, relacionamos el fuego con el agua. Claro. Entonces, puede ser por una falta de conocimiento, pero lo importante es poder tapar, sofocar ahí, ¿verdad? Entonces, hacer con una medida preventiva y tener en cuenta que eso va a ocurrir. Igual si tu fuego está así bajito o igual si es que ocurre, porque justo es algo inflamable que está ahí, entonces es como que tener esa precaución. Igual, no existe igual el material teflonado, o sea, no hay el sartén más esto, o sea, igual pasa. Entonces tener en cuenta eso y tener en cuenta también que el humo, cuando en un edificio el humo va para arriba. Entonces, también evitar, si estás vos ahí, que no, mi notebook, mi computadora, que esto, que buscar, es salir y fijarse en no tocar, por ejemplo, otro error es abrir un lugar sin tocar o agarrar con un paño, sí. Entonces te puede quemar, te puede electrocutar, te puede pasar un montón de cosas porque es como que va ocurriendo el incendio y se caen todos los materiales o las partículas que hay ahí, ¿verdad? Entonces y tomar las precauciones, y ahí lo que hablo también del tema de las medidas de seguridad en cuanto a lo que es los carteles. Fijarse, ¿verdad? Si están en un departamento, por ejemplo, sí o sí el departamento tiene que tener eso. Claro. Sí o sí. No te digo una casa, pero la casa, o sea, para mí el cartel preventivo de la casa es saber. Sí. Es tener las enseñanzas cotidianas, ver, ese es el cartel de la casa. Pero el cartel de los lugares o de los sitios es como
¿entendés? El cartel indicador. Ya. Totalmente. Y eso que estabas diciendo recién, Fabiola, es lo que vamos a ver ahora en el siguiente material. La importancia de la ubicación correcta de los extintores. Vamos. Ubicación correcta del extintor. Debe ubicarse en un lugar de fácil acceso y estar protegido contra daños físicos, humedad, corrosión, calor excesivo y vandalismo. La altura desde el piso hasta la parte superior del extintor no debe ser mayor a 1,5 metros. Si el lugar tiene 2 pisos, se recomienda tener un extintor en el acceso a cada planta. Justamente la importancia, ¿verdad?, de la ubicación es clave para cualquier ocasión porque de repente ya ocurrió en algunos momentos que sí me tocó hacer a mi inspección. Entonces yo me voy y controlo así dónde están los extintores, cuántas son las cantidades que hay, ¿verdad? Esto es tipo cotidiano, es lo que me pasa, pero también pasa otras cosas, ¿verdad? Cuento mi anécdota. Y a veces los extintores están así tapados con cartones, no encontrás, están escondidos o están así como que en un lugar corrosivo o en un lugar, si bien hay lugares que sí tienen que estar a veces los extintores afuera porque están en una placa o en un motor o algo así, están afuera en la intemperie, que eso sí se entiende porque el sol le da, ¿verdad? Pero hay que cambiar, hay que hacer los mantenimientos correctos para eso, pero hay a veces que vos ni ves dónde está el extintor y cuando querés utilizar no sabes de dónde quitar, o porque ahora todos los extintores tienen su canastilla donde vos podés quitar o donde vos, o sea, es de fácil visualización. Es que pero tiene. a veces, claro, y a veces se tapan, por eso justamente el material decía, tiene que ser de fácil acceso, donde vos puedas agarrar, y hay a veces extintores, yo digo a veces extintores para hombres y para mujeres, digo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo muchas veces me tocó, cuando nos íbamos a trabajar, si yo quería agarrar un extintor CO2, pero imposible, yo mujer, porque para mí es súper pesado. Entonces, ¿qué pasa, verdad? El extintor, entonces, es importante saber dónde están, ¿verdad? Y saber también dónde y cómo agarrar el extintor, que vamos a mostrar después. Así mismo. Y ahora vemos este material que dice por qué es importante el mantenimiento de los extintores. ¿Por qué es importante el mantenimiento de los extintores? Los extintores son una buena herramienta de prevención de incendios, pero para asegurar su eficacia es necesario llevar a cabo el correcto mantenimiento, además de contar con la formación específica para utilizarlos. Con esto se garantiza que el funcionamiento y el uso sean seguros. Justamente es importante hacer todo lo que sea el sistema preventivo y la parte de lo que es el mantenimiento de los extintores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te van a salvar la vida. Claro. Y va a ser útil en el momento que sí necesites. O sea, eso es lo ideal y lo correcto, ¿verdad? Tenemos acá el extintor, ¿verdad? Justamente para que nosotros podamos darnos cuenta que este extintor va a funcionar. Tenemos aquí. No sé si hay una primera plana. Tenemos una cosita verde aquí. Sí. Y esta cosita verde está ahí, ¿verdad? Intacto en la agujita, ¿verdad? Sí. Tenemos ahí, entonces está ahí. Entonces significa que tiene presión el extintor. O sea, la agujita La tiene que estar agujita ahí donde tiene está que lo estar verde. acá, en Ya. lo verde, Ya. ¿entendés? Y, por ejemplo, dice, acá dice recarga y acá dice sobrecarga. Este es cuando ya tiene sobrecarga de presión cuando está a este lado, hacia aquí. Y si está acá es que le falta presión. Entonces es importante tener en cuenta cuando alguien compra un extintor que tenga mires. presión, que mire justamente el manómetro, entonces que mire que tenga presión, ¿verdad? Entonces, y estos son los cintillos de seguridad, ¿verdad? Que justamente se quitan cuando uno va a utilizar. ¿Cómo se quita? Entonces voy a mostrar cómo Sí. se quita esto. No sé si ahí está bien. Entonces, un ratito. Ahí vos podés mirar Acá. ahí en la cámara. Y entonces, este es el cintillo de seguridad y este es la traba. Entonces, uno que va a hacer es tirar ahí y sale esto. Sale acá, ¿verdad? Obviamente puedo hacer con más presión. Mostrar la traba. Ahí. Ahí está. Esta es la traba
Sí. Y este es el cintillo de protección. Sí. Sí o sí tiene que tener esto. Sí. Porque si no, en cualquier momento, si está así, esto puede percutar. Y al dar vuelta la al dar la traba. vuelta, entonces quito la traba y ahí percuto. Así percuto de forma en zigzag. Y cuando se utiliza todo, se hay que poner de forma horizontal en el piso. O sea, ahí en el piso, para cuando vengan los bomberos o alguien que sepa de los extintores, sepa que ya se utilizó. Y, por ejemplo, a veces quieren utilizar otro extintor, este ya se utilizó, entonces en ese momento es clave para que pueda utilizar. Claro, claro. Entonces, y esto ya está como para percutar. ¿Puedo percutar acá? Por también? favor. Y es de esa manera, ¿verdad? Sí. Y acá, por ejemplo, tenemos en el extintor, tenemos lo que es todo lo que es la etiqueta y vemos acá el kilaje. Acá dice 1 kilo y acá, por ejemplo, si vienen los tipos de fuego. A, B, C. Sí. A, sólido, B, líquido y C, eléctrico. Y acá muestra también el modo de usar. Por ejemplo, si uno no sabe usar, entonces ve de esta manera. Mantener el extintor en posición vertical. Después retire la traba de seguridad, presione la válvula, que es esta justamente, y luego ya se puede hacer percutar, o sea, se puede hacer de forma de zigzag. Sí. Si no se llegó a vaciar, ¿se puede reutilizar? Dependiendo, porque cada año se hace un mantenimiento. Cada año se tiene que hacerle un mantenimiento, porque por más que no se haya utilizado, igual pasó un año, ¿verdad? Se tiene que hacer el mantenimiento porque el polvo puede quedar abajo. Claro. Entonces, o puede bajar presión, puede pasarle un montón de cosas, porque a veces en el auto se puede mover y la presión puede bajar o puede estirar lo Sí, que es la presión. sí. Entonces es importante mirar cada tanto, cosas así, y también tener en cuenta que los kilajes, ¿verdad? Los kilajes para cada tipo, ¿verdad? Como está diciendo, para un vehículo así chico, no está bien un extintor de 1 kilo. Entonces, y todo tiene su parte, ¿verdad? O sea, está todo lo que es la válvula, el manómetro, el precinto, o sea, todo tiene una parte técnica, por decirte, que complementa el extintor. Sin esto no va a funcionar, Claro. sin esto Y no la va a pasar. fecha, tiene fecha. Y tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? También. Entonces ahí uno, por ejemplo, se le marca, se le pone una etiqueta acá, Sí. ahora se le pone una etiqueta de vencimiento y se le pone, por ejemplo, si estamos ahora en mayo, entonces se presiona lo que es mayo y se pone mayo 2026. Pero si ya se utilizó, se tiene que volver a recargar, no esperar para mayo 2026. Claro, o sea, claro. igual si ya se utilizó, tenés que volver a recargar, ¿verdad? Totalmente. Y algo fundamental, el sello de calidad. El sello ¿no? de calidad que nosotros tenemos, estamos certificados por el INTN, Sí. que generalmente a veces cuando vos, obviamente ahora traje como para una demostración, pero nosotros a los clientes le ponemos el sello del INTN con el vencimiento, ¿verdad? Nosotros estamos certificados y tenemos constantemente nuestras audiciones de eso, entonces Sí. nosotros sí o sí le ponemos y nos suelen pedir a veces así como para... tiene este sello Claro. de garantía, o sea, estamos regulados por el INTN. Fantástico. Totalmente seguros estamos aquí con todo esto que nos estás comentando y estamos aprendiendo. Ahora vamos a hacer un corte y a la vuelta tenemos las preguntas que ustedes enviaron a través de las redes sociales. Último bloque ya del programa El Doctor en Casa y es el momento de ustedes. Por supuesto, vamos a leer sus preguntas. Así es, Vivi. Asimismo, vamos, señor director, por favor, con esta primera pregunta. ¿Qué puede suceder si se utiliza un extintor que no corresponde al tipo de fuego? Justamente va a apagar el incendio, pero no va a cuidar las propiedades, los activos, los materiales, o sea, se va a echar a perder. Importante dato. Y hay otra pregunta que envió la gente y dice lo siguiente. A ver, señor director, ¿se requiere
más de un tipo de extintor si el vehículo se utiliza para transporte de productos? En este caso sí, por ejemplo, como estaba mencionando, a otra hincapié y al ejemplo de la Scania. La Scania necesita un extintor en la cabina de adelante y atrás, sí o sí. O otros también móviles que son para producciones grandes, sí se necesita más de un extintor. Y además, dependiendo de la carga del camión, también Exacto. otro extintor para esa carga. Claro, para esa carga. El quilaje, más de extintores y diferentes tipos de quilaje. Claro. Sí o sí. Perfecto. Vamos con la siguiente, por favor, que dice: ¿se debe tener precaución con la aspiración del componente de algún tipo de extintor? Sí, hay que tener las precauciones justamente como estábamos mostrando ahora, cómo utilizar el extintor, ir de manera zigzag, porque esto puede venir otra vez, el viento puede traerte todas las partículas Y te hace daño. y son tóxicas para la salud, son tóxicas. Si bien nosotros también tenemos un plan o un flujograma de trabajo para el recargador, porque el recargador está con cosas tóxicas trabajando para armar el extintor, para hacer todo como estaba diciendo, y ellos tienen su manera de cómo cuidarse, y la empresa también es como que también va cuidando ciertos detalles para el que hace, que prepara y el que utiliza, ¿verdad? O sea, porque son partículas tóxicas. Importante dato, sin lugar a dudas. La última pregunta que vamos a leerles dice lo siguiente: ¿se debe realizar una revisión de la vivienda o la empresa para recomendar el extintor conveniente? Sí, se debe hacer una inspección de riesgo de seguridad, ¿verdad? Y se tiene que tener los metros cuadrados, se tiene que tener en cuenta dependiendo, ¿verdad?, del edificio donde esté, cómo es, y eso también trabajamos con la Municipalidad de Asunción porque ellos tienen todo un plano, nosotros diseñamos también los planos, trabajamos con eso y también ahí en el plano ya está, en este sitio tiene que haber 3 extintores y tiene que estar situado en tal parte, o sea, se hace teniendo en cuenta las leyes, el reglamento, ¿verdad? O sea, se hace eso, nosotros hacemos. Perfecto. Excelente. Bueno, y queremos agradecerte, Fabiola, tu presencia, todo lo que nos estuviste explicando, la manera tan amena que nos hablaste de todo esto que entendimos perfectamente. Y bueno, te vamos a esperar en otro programa. Ya tiré una que vamos a hacer la capacitación Sí, acá, por ¿verdad? favor. Con todos los funcionarios, los Sí, miembros de todo. la empresa, que es importante. También nosotros hacemos esas capacitaciones para las empresas. Después hay tipos y tipos de capacitaciones que son para también la parte de primeros auxilios y todo eso. Entonces nosotros también hacemos eso. Perfecto. Nos ponemos a disposición también para poder hacer con ustedes. Yo le agradezco nuevamente de poder ser parte de acá y poder aportar un poquitito, ¿verdad?, a ustedes, a todos los que están acá y a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Y le agradezco un montón y éxito siempre en el programa. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, en serio, aprendimos muchísimo y recuerden, más que nunca, ¿verdad? Somos la repetición de las cosas que hacemos, hagamos bien las cosas para estar mejor. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides que naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. Fue una realización de Alicante.